El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. A lo largo de nuestro calendario litúrgico, la Iglesia nos pone durante el año las más diferentes jornadas y celebraciones especiales para ayudarnos en nuestro encuentro y nuestra relación con Dios. De esta manera estamos con una de las jornadas más jóvenes que la Iglesia ha instituido y que tan solo tiene 3 años. Es la jornada, en este domingo llamado de la Palabra de Dios, que el Papa Francisco, consciente de la necesidad que tenemos de descubrir, valorar y vivir la Palabra de Dios, estableció este domingo para ayudarnos a adentrarnos en este mundo maravilloso de lo que es la revelación divina a través de la palabra, en este caso escrita, a través de los siglos. Nosotros podemos percibir que nos hemos acercado a Dios y la historia de los santos y de los conversos y de tantos cristianos lo han manifestado, si es que no somos nosotros mismos, por muchos medios. Porque Dios en su infinita misericordia se manifiesta como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Y si nosotros preguntásemos a todos los que están aquí en esta celebración cómo uno se ha acercado a Dios, pues uno a lo mejor dice: bueno, yo me acerqué a Dios porque nací en una familia muy católica, mis padres eran muy fervorosos, muy comprometidos con la Iglesia y bueno, fui creciendo y fui descubriendo la grandeza de mi fe, de lo que yo soy como católico. Otro puede decir: pues yo nací en una familia desestructurada, a mí nadie me dio nada en la fe, y cuando estaba en la universidad, pues fui a un retiro universitario y ahí, en ese retiro, es que Dios me tocó y el retiro para mí fue algo clave. Otra puede decir: pues yo me apunté a una peregrinación, no conocía Lourdes, me hablaron de Francia y dije: bueno, pues qué ocasión. Además va una amiga mía también, fui a la peregrinación y ahí en Lourdes pues me sané en el alma y encontré mi fe. Hay otro que puede decir: pues yo encontré la fe, me encontré con Dios en el trabajo, donde estaba junto conmigo un compañero que tenía una imagen de San José, que era súper honrado, súper trabajador, que era alegre, que era solidario, que era caritativo. Y en ese testimonio diario me hizo estar pensando: bueno, ¿y yo qué tipo de vida llevo? Y fue un instrumento ese compañero de trabajo que me acercó a Dios, a la fe. Y así hay historias sorprendentes, fantásticas, que hacen ver cómo Dios pone los medios y Dios nos acerca.
De todo este icono maravilloso que podemos ver a la luz de lo que es la revelación de Dios, de cómo Dios nos acerca, cómo Dios tiene sus caminos, como hemos rezado en la antífona del Salmo. Dios tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es otro de los muchos instrumentos por los cuales nosotros nos podemos acercar a Dios. Con esto la Iglesia pretende, en este domingo de la palabra de Dios, hacernos valorar este medio, este instrumento maravilloso que Dios ha dejado al ser humano para acercarse a Él. Ahora bien, ¿qué sucede en torno a la palabra de Dios? Sucede, y no estamos muy lejos, que por muchos siglos había muchos que no sabían leer ni escribir. Yo incluso hasta puedo contar una anécdota que, vamos, no sé, parece que soy de 2 siglos atrás, pero vamos, soy del siglo XX. Pero había una mujer de pueblo, que era una asistenta de hogar, una muchacha en casa de un vecino, que pues nunca había salido en sí del pueblo y siempre estuvo sirviendo en la casa y se la llevaron a Madrid. Y esta señora no sabía leer ni escribir. Y en algunos casos me llamaba la vecina y decía, oye, mira, ¿puedes bajar y subir al autobús? Porque claro, no sabía los números del autobús. Entonces tenía que ir a Puerta del Sol y decía, mire, señor Nati, espérese, este no, ahora, mire, este. Y bueno, en algunos sitios los colores de los autobuses son diferentes, urbanos, pero cuando todos son iguales los colores, pues no había forma. Pues no sabía ni leer ni escribir. ¿Y cuántas personas ha habido así? Que no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo iban a leer la Biblia? De ahí que la Iglesia hiciera un esfuerzo catequético, evangelizador, que nos ha quedado y que son las imágenes. Más que leer San José, bueno, ahí tienes a San José. Más que leer la devoción del escapulario, mira, ahí tienes el escapulario, la Virgen del Carmen. Entonces, lo que son imágenes, lo que son pinturas, lo que son vitrales, en fin, para toda esta gente que había que catequizar, que era la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Hemos dado pasos adelante, a Dios gracias. Y aquí pues todos sabemos leer y escribir. A Dios gracias. Ahora, hay en muchos países todavía pues que no saben leer ni escribir. Cuando yo trabajé con los indios guaraníes, no sabían leer ni escribir, lógicamente. Entonces, me pasaba lo mismo que la muchacha ahí de Madrid. Tenía que ir a veces a la parada del pueblo para decir, mire, coja el autobús verde, este es el que le lleva al hospital. Y así hay mucha gente hoy en día que no sabe leer ni escribir en el mundo. Pero la realidad nuestra y de nuestra España es que, a Dios gracias, el analfabetismo prácticamente pues lo hemos superado, pero es aquí donde la Iglesia nos pone en torno a la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a la palabra, a la lectura de la palabra de Dios. La cuestión es, bueno, ¿la hacemos? ¿La practicamos? ¿La vivimos? ¿La gustamos? ¿Nos recreamos? ¿La meditamos? Y en nuestro tiempo, y más los jóvenes que están aquí, ¿cuánto acceso a la palabra de Dios? Donde incluso no solamente ya está impresa, sino que es que la tengo en el móvil, está en la tablet, está en el ordenador. Hasta incluso me puedo poner unos pinganillos y la voy escuchando. Entonces, ¿cuántos medios que hoy nosotros tenemos para acercarnos a la palabra de Dios? Y la pregunta es esta, ¿y yo me acerco a la palabra de Dios teniendo todos estos medios tan a la mano, tan accesibles, tan fáciles? Y es la reflexión, entre otras cosas, del día de hoy, cómo la palabra de Dios es cercana, pero quizás yo no me estoy acercando a ella y yo me estoy perdiendo muchas gracias en torno a la palabra de Dios. Yo recuerdo que admiraba a aquellos que venían aquí a la misa, o uno los veía en la iglesia con una Biblia y la tenían marcada y tenían así señaladores. Y decía, esta persona, ¿cómo reza, cómo lee la palabra de Dios? Y es una invitación en este domingo que debemos de sentir para acercarnos a la palabra de Dios.
Podemos nosotros percibir cómo en la historia de la Iglesia ha habido auténticas conversiones en torno a acercarse a la palabra de Dios. De los muchos que podría citar, cito dos, y bien conocidos. Uno, San Agustín. En medio de su búsqueda de Dios y estar dando vuelta a la palabra de Dios, ¿qué siente? Un niño que le dice, toma y lee, toma y lee. Abre la Biblia, lee un texto de San Pablo y le cambia la vida. Y es San Agustín. El otro es San Antonio, que pues fue a misa como un domingo cualquiera. Por lo que parece la descripción, llegó tarde, así que los que llegan tarde a lo mejor puede ser San Antonio. Llegó tarde y estaban en el Evangelio. Y llegó el momento en que en el Evangelio, dice, dejándolo todo, le siguieron. Dice, yo puedo seguir a Jesús. Y ahí entra en él pues la semilla de la vocación a través de la palabra de Dios, en este caso pronunciada. Y hace que se vaya a su casa, venda todos los bienes. Y tenemos ahí a San Antonio Abad. Vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Puedo estar leyendo muchos libros. Yo leo el Quijote, lo he leído 2 veces, 3. Pues a mí, quizás Sancho Panza, Don Quijote, pues no me ha cambiado la vida. Uno se recrea en la época del siglo XVI, en el género literario, en las descripciones, en los personajes, en percibir el perfil español que plasma y Cervantes, de que todos llevamos un Quijote y un Sancho Panza, pero a mí no me cambia la vida. Yo puedo leer el Lazarillo de Tormes, puedo leer Crimen y Castigo, puedo leer la Odisea, pero me recrea, cultural, en el pensamiento, pero difícilmente me cambia la vida. La palabra de Dios sí, es viva y eficaz. Y yo sacaría de esto 3 conclusiones, para no quedarnos solo en el aire diciendo, pues sí, he estado bien, sino 3 conclusiones. La primera de ellas, el contacto con la palabra de Dios. Si alguien ha ido a Estados Unidos o a Inglaterra, te llama la atención que te metes en un hotel y encima de la mesilla te encuentras un libro, y es la Biblia. Y ya puede ser el hotel agnóstico, protestante, lo que uno quiera, pero ahí está la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios en esa cercanía de lo que es la mesilla de noche, de lo que viene a ser el lugar mío de trabajo, donde yo estoy. Entonces, cada quien mire en su casa, si hay Biblia, si hay Nuevo Testamento. Muchas veces es la ocasión de regalarlo, a lo mejor en una confirmación de uno de los de casa, que va a hacer la confirmación o la primera comunión, lo que es su cumpleaños. Entonces, acerquemos la palabra de Dios. Segundo, meditemos la palabra de Dios. Que la Biblia no solamente se nos quede en una especie de estos libros que a veces quedan muy bonitos para decorar un estante, sino que medito la palabra de Dios. Y hoy tenemos, como dije, muchos medios, en aplicaciones. Está el libro Misal Magnificat, que es maravilloso y que aquí lo ofrecemos cada mes, donde vienen reflexiones en torno a la palabra de Dios. Entonces, hacer de la palabra de Dios algo que yo medito, no simplemente que leo, sino que medito. Y el meditar, pues quizás quedarme en una frase, en una palabra, y cuánto me puede ayudar. Tercero y último, de Dios. Hay gente que lee mucho, Señor, y vamos, son libros que a mí no me atraen, pero la literatura está abierta a todos, pero me dice que bueno, es capaz de leerse eso, incluso me encuentro a veces que se lo está leyendo en inglés, y luego no es capaz de leer, pues 60 páginas. Un ejemplo, un testimonio aquí de casa. Teresa de Ahumada, nuestra gran santa, la Santa Madre Teresa, sabemos, pero en sus tiempos adolescentes, ¿qué leía? Pues de las muchas cosas que leía pues la literatura, libros de romance, libros de caballería. La internan en el colegio de Gracia y la monja, ahí con mucho ojo, se da cuenta que esa muchacha pues le gusta leer.
¿Y qué hace la famosa María de Briceño? Pues ahí le mete un libro, ¿no?, interesante. Dice, oye, mira, Teresa, léete este libro, ¿no?, que a ti te gusta leer. Ah, pues sí, léetelo y luego me cuentas. ¿Qué libro era? Ya alguno lo está diciendo casi. Las Confesiones de San Agustín. Y esto, vamos, cambiará a Santa Teresa. Incluso me atrevo a decir, y si no luego que las carmelitas me corrijan, que si tenemos a Santa Teresa es porque a sus 15 años se leyó este libro y le cambió la vida. Entonces, a veces tenemos adolescentes, jóvenes, que no sabemos cómo entrarle, qué hacer. Bueno, pues capta. Si hay alguno que tiene lectores en su entorno, pues fornece buenos libros y vas a ver cómo quizás cambia. Y Teresa de Ahumada cambió. Hoy Santa Teresa de Jesús. Así que veamos lo que puede hacer la palabra de Dios, la lectura espiritual. Y bien podemos decir, y con esto termino, la famosa frase célebre de San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por tanto, adentrémonos en este mundo maravilloso, en este medio que Dios nos pone, que es la palabra de Dios, para conocer a Cristo y de esta manera vivirlo y transmitirlo. Que así sea.